en el marco del sesquicentenario de la publicación del Martín Fierro, entre los eventos que organiza el Museo de Arte Popular José Hernández, nos invitaron, Pablo, a conversar sobre diferentes lecturas de lo que se ha considerado el poema nacional, ¿no? Y bueno, nuestras bases para esta charla, para esta conversación, van a ser dos libros. El primero de Pablo, ¿no? Pablo Martínez Gramuglia, titulado Lecturas del Martín Fierro, del folleto al Clásico Nacional, editado por Santiago Arcos en 2020. Y el otro libro, el libro mío, Matías Emiliano Casas, ¿no? Como dijo Martín Fierro, Interpretaciones y usos del poema durante el siglo XX, editado por Prometeo en 2022. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Pensaba que quizá para comenzar este recorrido sobre las lecturas del Martín Fierro sería oportuno pensar en Hernández, ¿no? Bueno, ¿cómo leyó Hernández su obra? ¿Qué testimonios dejó? ¿Qué impresiones le causó? De algún modo el impacto que iba generando el Martín Fierro entre diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad. Ujú. Sí, hola, ¿qué tal, Matías? Y hola a todos los que están viendo. Bueno, sí, efectivamente, ahí hay como una posibilidad de pensar eso, ¿no? Perdón, de pensar al propio Hernández como lector de sí mismo. Y que, en primer lugar, yo diría que se sorprendió, ¿no? Se sorprendió Mm. del éxito inesperado de algo que estaba probando por primera vez, que era la poesía en verso, la poesía gauchesca en particular. eh, había hecho experimentos, había cositas ahí dando vueltas, pero fue algo radicalmente nuevo en la vida de este periodista que estaba acostumbrado a la prosa y que un día se decide a que vaya al mundo este pobre gaucho, ¿no? Como dice en su prólogo, en su carta a Zoilo Míguez, de la ida del gaucho Martín Fierro, que es el libro sobre el cual conmemoramos los 150 años, ¿no? Eh, y justamente ese pobre gaucho que sale al mundo es un poco la estrategia central de Hernández en su texto, en su prólogo, para lo que la tradición clásica llama la captatio benevolentia, ¿no? La idea de tirarse un poco abajo, hablando en criollo, para lograr la benevolencia del público. Entonces, hay ahí toda una serie de pedidos de disculpa casi, ¿no? Respecto a los defectos posibles del libro relacionados con el carácter de copia de un original que también los tiene, dice Hernández, ¿no? Pero también hay bastante de autobombo, ¿no? Por un lado está el tirarse abajo, por el otro lado está la idea de voy a hacer algo que va a ser la primera vez que se hace, que es representar al gaucho en su realidad. Y otra vez ese énfasis en la copia, en el realismo, en separarse de la poesía gauchesca previa. Y eso también es muy claro. Eso, y eso me parece, Pablo, que es un punto clave, ¿no? Porque no solo es un proceso posterior el de separar la obra de la literatura gauchesca previa, sino también se puede encontrar algún tipo de indicio en el propio Hernández, ¿no? De Ujú. distanciarse. Quizá, bueno, una clave para pensar eso es a los públicos a los que apuntó Hernández, a diferencia de lo que había pasado tal vez con Ascasubi o con Luis Ujú. Pérez, a literatura gauchesca más, los gauchipolíticos, ¿no? Como dijo Ángel Claro, Rama. claro. Sí, Hernández mantuvo como una posición bifronte, ¿no? Nunca resignó el público letrado, pero al mismo tiempo hacía énfasis en esto de que era un poema que interpelaba directamente a los sectores más desprotegidos de la campaña. claro, claro, y que es donde va a tener ese éxito inesperado, justamente, ¿no? Inesperado, digo yo, bueno, supongo que todo autor en el fondo sueña con eso, pero ese público casi mítico que se reunía en las pulperías a leer en voz alta, a que uno leyera en voz alta, tal vez el único que sabía leer, y compartir esa experiencia casi comunal, ¿no? De la lectura en voz alta frente a otros analfabetos o semiletrados que no podían acceder al poema, ¿no? Y separarse también de la gauchesca porque, sobre todo de Fausto, ¿no? Cuyo éxito es muy reciente. El Fausto está en el lado del campo y dice, bueno, es muy interesante eso que hace el campo, es muy valioso, pero yo no hago eso, porque yo no me río del gaucho, ¿no? Hay bastante humor en el Martín Fierro, y sin embargo la idea es esa, ¿no? No reírse del gaucho, ¿no? Sino reírse, para usar una frase tonta que se usa mucho, ¿no? Con el gaucho, pero Mm. cuando nos reímos del Martín Fierro estamos del lado de Fierro, ¿no? El Fierro que le toma el pelo a alguien, o que
claro. recurre a esa sabiduría popular tan Yo entradora que tiene, ¿no? creo que también como en ese contraste está un poco la disputa por la culminación del género, porque Mm, tal vez nosotros estamos como más acostumbrados a pensar Martín Fierro como la culminación de la ujú, literatura gauchesca, pero claro, lo que vos dijiste, si uno se para en ese contexto histórico, en el del éxito rotundo que había tenido la obra de Estanislao del Campo, eh, bueno, esa era la culminación del género en ese momento, totalmente. ¿no? Algo así. Entonces, el gaucho Martín Fierro viene incluso a discutir eso, se podría pensar. Totalmente, ¿no? Sí, claro, sí, sí, como lo que decías vos, ¿no? De Ascasubi, Luis Pérez, la gauchesca más política, más casi propagandística, no es despectivo el término, eh, había tenido un auge y luego viene Estanislao del Campo y dice, no, bueno, con esto también se puede hacer literatura autónoma, ¿no? También se puede hacer una forma de arte, acaso. Y, Claro. y luego Y, viene Hernández un poco a redoblar la apuesta, ¿no? A decir, bueno, sí, pero también se pueden hacer otras cosas, ¿no? y al mismo Efectivamente. tiempo, una cosa que me interesa mucho de tu trabajo es que le has prestado como detenida atención a los prólogos, porque quizá esa es una ventana para entender cómo Hernández entendía lo que iba pasando con Martín Fierro. ¿Te parece que se puede pensar de ese modo? Sí, por eso decía también que un poco se sorprende, ¿no? Se sorprende como todos los actores letrados de la época, del éxito inusitado de Martín Fierro, ¿no? Esa 62.000 ejemplares en 8 años, dice algo así. Después hay un trabajo de Elida Lois muy bueno en el que dice, bueno, Hernández cuenta como ediciones, ¿no? Las 8 ediciones son una publicación en un periódico, otra que salió fragmentaria por aquí, pero no importa, o sea, el éxito es abrumador y está ese doble electorado que decías vos, ¿no? Por un lado, todos estos gauchos o habitantes de la campaña en general que se ven reflejados aquí, y por otro lado, todos los letrados como Hernández a los que él apela y cuyas respuestas va a recoger de manera muy minuciosa, ¿no? A partir del 74, pero sobre todo a partir del 78, 79, y las va a incorporar en el folleto, ¿no? Las cartas que le manda Mitre, Cané, Gutiérrez, otros actores, ¿no? Intelectuales de la época, que para él son un tesoro, y bueno, digo, para cualquiera de nosotros lo sería, obviamente, pero ese Claro, gesto hay, de incorporarlas, sí, ¿no? como estrategia, evidente. No obstante, más, o sea, más allá de esa estrategia, la recepción en el público letrado es sinuosa, ¿no? Es muy compleja, no se puede ¿Mm? advertir de manera clara, ¿no? Y lineal de manera inmediata, sino que fue como un proceso de asimilación, se puede pensar, del texto por parte de la cultura letrada. Ahí tenemos como intervención de Quesada, hay como Ujú, un camino por recorrer todavía, ¿no? Que incluso Hernández quizá no llegó a ver. ujú. Sí, y también cómo eh, esa clase o ese grupo letrado, ¿no? Yo creo que había ahí como cierto placer culposo, ¿no? Por ahí es totalmente extemporánea la comparación, ¿no? Pero como pasa a veces con los géneros musicales populares, ¿no? Como pasa hoy con el reggaetón, como pasaba hace 20, 30 años con la cumbia, ¿no? Que era eh, que las clases altas lo consumían, ¿no? Pero en un momento, ¿no? En el carnaval carioca, ¿no? Como en el momento del descontrol, ahí te Tal podías cual, acercar. Bueno, yo creo tal que cual. esos lectores, Cané, Quesada, etcétera, disfrutaban leyéndolo. Cuando uno ve los comentarios que hacen y citan partes y dicen, miren qué linda esta parte, pero claro, no era un consumo prestigioso que uno quisiera exhibir por todos Efectivamente. lados, ¿no? Así que claro, tuvo que hacer un trabajo. Bueno, ahí, digo, y también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que es la ampliación del público, también letrado, ¿no? No solo los analfabetos accedían al Martín Fierro a través de esta lectura en voz alta, sino en esa Argentina que se estaba alfabetizando rápidamente, había sectores populares que también se iban alfabetizando, y bueno, eso lo trabajaste mucho mejor vos en relación Sí, con los lectores del campo anarquista, de lectores sí. urbanos, en su mayoría también rurales, ¿no? Pero que Y hacían de la lectura parte de una militancia casi, ¿no? efectivamente, ¿no? Y que van subrayando la connotación política del poema, ¿no? Como Ujú.
la carga, ¿no? No dialogamos mucho de la trayectoria previa de Hernández, digo, previa en el ámbito político-militar, pero bueno, toda esa trayectoria, todo ese bagaje eh, tiene sus sentidos en su composición, en su poema, ¿no? Y yo creo que rápidamente se advierte de diferentes sectores esto, ¿no? Que el poema es un poema inquisidor, con todos sus bemoles, con toda su pluralidad, y eso también es lo que lo convierte en un clásico, ¿no? Como lo plantea Borges, entre tantos otros, pero me parece que el anarquismo detectó rápidamente, de manera muy temprana del siglo XX, el potencial político que tenía la obra. Y entonces, eh, una de las preocupaciones que yo tenía en mis investigaciones era que muchas veces es soslayada la apropiación, la utilización o la interpretación anarquista del Martín Fierro. Y yo creo que para pensar todo el proceso posterior de canonización, ¿no? Las intervenciones que seguramente ahora vamos a conversar en un ratito, me parece que es necesario atender esta cuestión, ¿no? Cuando Giraldo pensó en la figura de Martín Fierro, en primer lugar, no era la única, no era el único personaje gauchesco que gozaba de fama, que gozaba de cierto prestigio, ¿no? Y De a hecho, mano, sí, no, de hecho no era el más rebelde, uno podría decir, ¿no? Porque el Martín Fierro tiene el eso es costado rebelde fundamental. y luego un costado conciliador, ¿no? Si estaba Juan Moreira ahí a mano, ¿no? Y Claro. tenía una fama similar y algunos se la disputan con seriedad, algunos trabajos, ¿no? Que ponen en cuestión quién era un gaucho que tenía como más pregnancia sobre los sectores populares, pero digo, entonces estaba Juan Moreira ahí, pero claro, el anarquismo, o Giraldo, porque sí, el anarquismo queda un poco amplio, ¿no? Bien. Y voy a este punto, Giraldo no solo buscaba un puente de conexión, ¿no? Con los sectores criollos, con ese posible potencial público revolucionario al que el anarquismo deseaba convocar, sino que también tenía que luchar contra el propio anticriollismo ácrata, ¿no? Quiero decir, referentes del anarquismo que veían en el gaucho nada positivo para la prédica de su ideología, Ujú. incluso para su proyección. Entonces, bueno, fue una tarea doble, y en esa tarea doble es que se entiende Martín Fierro. A veces cuando se pasan estos temas medio rápido, dice, bueno, el anarquismo tomó a Martín Fierro, lo presentó en ese suplemento cultural del diario La Protesta, que se incorporó en 1904, el diario La Protesta, que era uno de los diarios más importantes, ¿no? de la región, con un tiraje realmente considerable, y entonces lo presentó como el grito de una clase luchando contra las injusticias del sistema, ¿no? Pero eso es cierto, pero tan cierto como eso es que Giraldo rápidamente, en el primer ejemplar de su suplemento cultural, también lo que hace es una mixtura entre el Martín Fierro de la ida y el Martín Fierro de la vuelta. Sí, claro. Giraldo no resigna al Martín Fierro consejero, el que regresa, el que presenta un proyecto, un programa, el que decide dar pautas de convivencia social, ¿no? El que se atreve a marcarles normas de comportamiento a sus hijos y a picardía. Eso también era central Claro. para que el personaje se pudiese enclavar en el seno del anarquismo y resultar funcional a los intereses, ¿no? Que también sería injusto para empezar, pero impreciso además, pensar que el anarquismo recupera solamente al gaucho asesino de policías, ¿no? Como si el anarquismo también solo fuera el tirabombas, ¿no? Todo el costado ilustrado, educativo del anarquismo Pedagógico, y ¿no? no rechazar el trabajo, ¿no? Justamente el anarquista se hace en la fábrica, se hace en el trabajo. Luego quiere rediscutir la distribución del producto del trabajo, ¿no? Pero no se trata de ser un gaucho vago, holgazán, matrero, etcétera, ¿no? Sino que Quisquillero. efectivamente, digo, ese debe el gaucho tener escuela, iglesia y derecho, bueno, por ahí todo lo que involucra al Estado, a la iglesia, no simpatiza tanto, pero sí hay una Claro. lucha que tiene que ver con los derechos y con el progreso, ¿no? Con la posibilidad de progreso. Efectivamente, mira, una ventana, ¿no? Para seguir explorando, no quizá aquí en esta breve charla, pero sí en otras oportunidades, ¿no? Tiene que ver con la propia dramaturgia de Giraldo. Giraldo siguió usando la matriz martinfierrista en sus obras de teatro, Alma Gaucha, sin duda la más renombrada, pero también en otras que incluso escribió en el exterior, donde apelaba a los personajes de Martín Fierro, pero con una connotación que iba muchísimo más allá de el gaucho matrero inquisidor que abre camino
que se va abriendo camino con su cuchillo. Todo lo contrario, Martín Fierro vuelve a aparecer en las obras de teatro de Giraldo para desarmar a aquellos que se chupan en las pulperías y Claro, comienzan claro, pleitos sin sentido, porque lo que hay es un programa pedagógico detrás, ¿no? Y para eso Martín Fierro también se prestó. Entonces, yo creo que el uso anarquista, podemos pensar, eh, inaugura toda una serie de interpretaciones políticas que se van desatando a lo largo del siglo XX, ¿no? Pero que esta tiene como esa connotación, ¿no? Fundacional. No se puede pensar en los usos políticos posteriores si no se advierte la obra de Giraldo y de tantos otros que la continuaron, no sé, pienso en Gulan, ¿no? El famoso Juan Cruzado con su Carta claro. Gaucha y tantos otros que volvieron a leer su contexto, su contemporaneidad en clave Martín Fierrista y tratando de, bueno, por supuesto, propagar las ideas anarquistas a través del poema. Pero no fueron las únicas. Vos has estudiado y conocés mejor que yo el proceso de canonización, las intervenciones de los intelectuales del centenario que llevaron al poema a otro nivel, ¿no? Bueno, igual ahí justamente lo decía Giraldo y también Santiago Lugones, ¿no? Como, Bueno, es justo, uno de está los, bien. de los actores claves ahí, de los eslabones perdidos, uno podría pensar, hermano de Sí. Leopoldo Lugones, que va a ser el primero que va a decir, y si esto, y si Martín Fierro es un héroe, ¿no? Si esto se puede leer como una épica. eh, Ahí hay algo que yo no encontré mucho y que no sé de nadie que haya encontrado mucho, que es poder profundizar en la relación entre esos hermanos, que sabemos que no era mala, ¿no? Entre Leopoldo y Ajá. Santiago. Sabemos, de hecho, que Leopoldo Lugones también militó en el anarcosindicalismo en su juventud, ¿no? Pero que hay una lectura por ahí un poco trillada ya, no diría que errónea, a lo mejor sí exagerada, que es esta idea de que Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas en 1913 consagran el Martín Fierro, ¿no? Como si ese poema estuviera ahí dejado de lado, nadie lo conociese y de un día para el otro dicen, este tiene que ser nuestro libro nacional y lo logran, ¿no? Eso me parece un punto central, y te aprovecho, porque en alguno de tus trabajos leí que incluso en la consideración del poema como un poema épico, no, lo que hace Lugones no es del todo una novedad, sino que ya había, ¿no? Como voces que habían anticipado esa posible clasificación o categoría para el trabajo de Hernández. Sí, es que ahí hay un peso, ¿no? De la filología romántica todavía, ¿no? La idea de que un país debe tener un poema nacional, Claro, cosa que está por discutirse, ¿no? De la que Borges se burlaría, ¿no? Que es de leerlo con previo fervor, ¿no? claro, Eh, y claro. también que ese poema nacional, como el poema de Miocid o Beowulf o el que corresponda, tiene que ser épico, ¿no? Cosa que también está por verse, ¿no? Que no hay por qué naturalizar. Pero además, y vuelvo otra vez a los anarquistas como nudo, pero para seguir a partir de ahí, a veces cuando leemos, cuando analizamos esto de las lecturas, ¿no? Parece que bueno, que los lectores tuvieran un poder enorme, ¿no? De consagrar cualquier cosa. Y si Giraldo volvía a Martín Fierro, como volvía a otros textos de la tradición nacional, pero sobre todo extranjeros, y si Lugones y Rojas van a poder hacer esa consagración, en parte es porque, y no hay que olvidar esto, ¿no? Es un buen texto, es un buen poema, o dos buenos poemas, que cuando uno lee experimenta un placer estético, un relato interesante, uno quiere saber cómo termina eso, para dónde va a ir. No digo, para no caer en esta idea de que hay un intelectual importante y que levanta y tira abajo los valores literarios como si fueran, no sé, como si fuera algo realmente Pero, pura pragmática, ¿no? Decir yo consagro este y ya está, lo consagro. claro, Bueno, mira, se puede creo que intentar, pero Creo que después es muy lograrlo, importante, sí, porque diciendo esto pones de relieve a Hernández y que justamente hasta donde conozco, que insisto, no es como mi objeto de estudio más enfocado, pero Lugones en sus conferencias trata de hacer como medio lo contrario, lo corre un poco a Hernández o a la valorización de Hernández no es también, su propósito central, ¿no? claro. Y con eso que está diciendo, vos cambiás el enfoque, ¿sí? Si No están tuvo haciendo... talento sino en esa ocasión, dice. La maldad Ah, total, ¿no? excelente. Claro, no tuvo talento sin eso. Y Bueno, porque hay un objetivo detrás de la operación Lugones, por decirlo de algún modo. ¿Cuáles te parecen que eran los propósitos de esas famosas intervenciones?
Bueno, y Rojas también no va a decir eso, lo va a tratar con un poco más de cariño, pero va a decir José Hernández el último payador, ¿no? Ligándolo entonces a un arte de origen popular, Sí, 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 sí. parte del alma nacional. Otra vez ahí el romanticismo, ¿no? Que nos hace suponer que el libro nacional tiene que ser de origen popular. Pero evidentemente ahí lo que ha cambiado es la Argentina también, ¿no? Lo que ha cambiado, digo, si los lectores del 72 o del 80 incluso podían ver en los gauchos matreros un riesgo y por lo tanto que viene Martín Fierro, pero cuidado y mejor nos quedamos con la vuelta, ¿no? Eh, Ahora el gaucho se ha vuelto demográficamente insignificante, ¿no? Y lo que hay es unas masas esas inmigrantes, algunas de las cuales, o algunos de los cuales los inmigrantes van a adherir al anarquismo, no todos, ¿no? Pero también hay ahí algo de, bueno, famosamente el Lugón es más xenófobo, y eso también, perdón que me extiendo tanto, ¿no? Pero en esta idea de Lugones y Rojas, ¿no? Meterlos en el mismo paquete y decir Lugones y Rojas consagran, bueno, sí, pero ojo, ¿no? Porque ¿qué Martín Fierro consagran? ¿Qué Martín Fierro están leyendo? ¿No? Rojas tiene este proyecto siempre hospitalario respecto de la inmigración, los pueblos indígenas, los inmigrantes del interior hacia la ciudad, del países limítrofes, ¿no? Rojas tiene esta idea de que la argentinidad es algo tan grande que todo suma, ¿no? Claro, Todo suma, excepto tal vez los anarquistas, ¿no? Que justamente sí. son, me acuerdo ahora que aparece ahí la bandera roja al final de, ay, de Blasón de Plata, ¿no? Como posible riesgo. Eh, Mientras que Lugones dice, no, bueno, la Argentina es de los criollos viejos, y no de estos No inmigrantes de que nos arman, la plebe ultramarina, decís, claro, ¿no? la No, plebe no, ultramarina que nos sí, la plebe arma ultramarina. escándalo Claro, en el zaguán, ¿no? Dice una cosa así también exacto, muy exacto. dura, Hay, muy dura. se va delimitando claramente un otro, ¿no? En este proceso de consagración. Yo creo que eso después se articula bien en la lógica esta de, bueno, pieza clave, núcleo de la identidad nacional, y en momentos donde se retoman discursos sobre los nacionalismos, ¿no? El Martín Fierro vuelve a ser convocado. Vos fíjate que en la década del 30 eh, tenemos varias experiencias, pero podríamos citar dos. En primer lugar, en 1934, el proyecto para erigir un monumento, un busto a José Hernández, ¿no? Que tiene consenso de diferentes sectores políticos, pero que comienza a recuperar un poco lo que había sido el clima del centenario con respecto a Fierro. Y luego la institución del Día de la Tradición. Me parece que eso es un elemento central para observar. Más allá de que se haya dado en la Buenos Aires gobernada por Manuel Fresco, ¿no? Una figura de ultraderecha, que, incluso filofascista, que recuperaba quizá posiciones, de las posiciones más extremas de la derecha argentina. Después, cuando uno mira esa efeméride consagrada en torno a José Hernández y en homenaje a su obra y a su poema, puede advertir que hay trazos de continuidad muy evidentes, ¿no? Porque el golpe de Estado del 43, lejos de derogar esa fiesta, la nacionaliza a todas las escuelas. Y después, durante la primera presidencia de Perón, con un decreto, se extiende más allá de las instituciones educativas y se festeja, comienza a festejarse en cada una de las provincias de la República Argentina. Me parece que a partir de ahí, el texto entra en otra etapa, no porque antes no se leyera en las escuelas, ¿bien? Porque hay diferentes testimonios, hay incluso en algunos actos escolares. Yo lo que estudié lo vi de manera muy, muy fragmentaria en la presencia de Fierro, ¿no? En los primeros años del siglo XX, en actos escolares y demás. Pero Sí, una vez que hay manuales, ¿no? Hay hay manuales que manuales, trabajan Martín lectura, Fierro, eso sí. exacto, exacto. Pero cuando hay una efemérides que se tiene que celebrar necesariamente en la escuela, una vez al año, de Mm. algún modo el texto comienza a interpelar a los niños, a las niñas, en edades tempranas y de diferentes maneras. Entonces creo que se abre tal vez una linda puerta para pensar a un Martín Fierro institucionalizado, a contramano de lo que comentamos hace un ratito, ¿no? Claro, Siempre en disputa, porque totalmente. permanece la lucha por los sentidos de Fierro. En algún texto vos decís que es un significante casi vacío, ¿no? El Martín Fierro. Pero creo que las interpretaciones y las lecturas que hacen las instituciones también son centrales para comprender después las experiencias personales de los lectores, de las lectoras con la Claro. obra, porque en muchos casos no llega mediado. O sea, bueno, no quiero hablar de mi experiencia personal, pero es claramente la mía, a mí me llegó a través de la escuela.
y a través de los festejos del Día de la Tradición, ¿no? Entonces ahí también hay como un objeto de análisis para pensar, ¿bien? ¿Cuáles fueron las funciones de Martín Fierro en el aula? ¿Cuáles fueron las funciones de Martín Fierro Mm. para la Iglesia Católica? ¿No? No sé cómo lo ves. Sí, nos llega mediado, efectivamente, o sea, a través de la institución educativa, en el momento se convierte en clásico, ¿no? Pero a la vez, y también es como la dificultad como decíamos antes, de pensar lo letrado y lo popular, sí, lo letrado y otros letrados de menor prestigio, ¿no? A comienzo de siglo. El Martín Fierro también sigue vivo en ese circuito maravilloso de folclorización en el que entra, ¿no? Digo, cualquiera de nosotros de nosotros dos, pero de la gente que esté escuchando esto, tendrá una experiencia de pelearse con el hermano y que el abuelo diga los hermanos sean unidos, ¿no? Digo, para ir a lo obvio, ¿no? Esa folclorización que tienen algunas partes de Martín Fierro, esa idea bueno, yo juego un poco con eso en el libro, ¿no? Pero ¿por qué el premio para la televisión es Martín Fierro? ¿Qué tiene que ver Martín Fierro con la televisión? O sea, bueno, y ahora el Martín Fierro digital, ¿no? Y no Bueno, ahí solo hay que tiene algo que de ver, prestigio, sino, ¿no? exacto, porque es paradójico, ¿no? A medida que Martín Fierro va alcanzando lugares seguramente insospechados para Hernández, al mismo tiempo se va desgranando su propia experiencia. Quiero decir, la experiencia que nos cuenta el texto, la historia de este personaje Claro, en 1872, 1870, que nada tenía que ver con bañarse en oro, para seguir la analogía de los premios Martín claro, Fierro, ¿no? claro. Nada hacía suponer que una representación posible del Martín Fierro iba a ser bañado en oro, ¿no? Y Ujú. convocando a estrellas del espectáculo de la televisión. Claro, sin duda, ¿no? Parece que hay se fueron disparando los sentidos de Fierro a medida que fue conquistando nuevos espacios, nuevos lugares. El nombre se enraizó en la cultura nacional, como vos decías, ¿no? A través de refranes, a través de experiencias El personales, postre, ¿no? tal El cual, postre. ¿no? Y Tenemos así podríamos, Martín Fierro por todos lados, sí. sí, podríamos seguir sumando ejemplos, ¿no? Y no estamos pensando solo siglo XIX y siglo XX, tal vez acá en esta charlita nos remitimos más a ese tiempo, pero si lo llevamos a siglo XXI, encontramos múltiples derivaciones de Martín Fierro que siguen teniendo un impacto considerable en la población y en la sociedad argentina en general. Eh, Dos cosas quiero pensar con respecto a esto. Una es volver al texto original, pero no volverlo como una tarea o como una metodología, sino volver al valor del texto original, ¿no? Pensar que seguramente en todas estas trayectorias e historias de Martín Fierro se le fueron agregando diferentes condimentos, incluso diferentes expresiones, diferentes historias, diferentes finales, Mm, que mm, poco tuvieron que ver con las pretensiones de José Hernández o con, qué sé yo, la coyuntura de los sectores a los que Fierro representaba a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces eso me parece como una cuestión central. Y la segunda, no olvidar que el Martín Fierro es un poema muy generoso en cuanto a las posibilidades que ofrece, ¿no? Para su interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque quizá en muchos casos se piensa en Martín Fierro, bueno, solo desde esta perspectiva como inquisidora o cuchillera, ¿no? Que impugna el sistema a través de su propia experiencia, convirtiéndose en matrero, pero Martín Fierro y Hernández dieron un paso más, ¿no? Que fue más allá y que quizá queda como resumido en La Vuelta, en el regreso que se publicó en 1879. Entonces me parece que yo creo que hay 7 años de diferencia que son centrales y que quedaron, bueno, totalmente diluidos para el público contemporáneo, ¿no? El Martín Fierro es uno solo, se lee como si siempre hubiese sido esa claro. misma historia y se pierden de vista la coyuntura, los problemas que atravesó su autor, los desplazamientos, los cambios que fueron significativos en la propia experiencia de Hernández, que también nos ayudan a explicar un poco los cambios en los personajes, ¿no? Y centralmente en el protagonista de la obra. Y cómo esa segunda parte también reescribe la primera, ¿no? Vos decías, empezábamos charlando de Hernández leyéndose a sí mismo, bueno, también ahí hay una lectura, ¿no? En lo que Martínez Estrada llamaba la palinodia. Vos decías,
el uso del Martín Fierro por parte del gobierno peronista, ¿no? Durante el periodo peronista empiezan a salir los ensayos de Borges y sobre el Martín Fierro, bueno, un poco antes, durante el gobierno peronista los continúa, y Martínez Estrada, un intelectual de izquierda, publica Muerte y Transfiguración, bueno, de izquierda, lo dije rápido, pero en fin, antiperonista, Entiendo. liberal de Ajá. izquierda, digamos, o que va a terminar en la izquierda, pero claramente antiperonista. Publica Sí. Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, ¿no? O sea que ahí estaba lo que vos decías, esa Y, disputa permanente, y él dice, claro, la palinodia, el arrepentimiento público de Hernández, perdón, de Martín Fierro, que tiene lugar en la vuelta. Ahí también hay una, pucha, se me fue la mano, efectivamente. ¿no? De Mirá, Hernández. no quiero dejar que cites a Martínez Estrada sin citar a Carlos Astrada, que el mismo, Exactamente, exactamente el mismo año 1948 publica El claro. mito gaucho, pero en clave peronista, ¿no? Entendiendo Peronista fascista, ¿no? que esa proyección, que ese mito se estaba encarnando en esa nueva Argentina. Después en el 64 publica una segunda versión de su mito gaucho y lo da vuelta completamente porque sus posiciones ya estaban muy, pero muy contrarias a lo que era el peronismo, Claro, incluso asimila la figura de Perón a la del viejo Vizcacha, y así se podría seguir transitando por totalmente. los procesos políticos y sociales de la Argentina desde el 72 del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? La actualidad. Mencionábamos también la película del grupo Cine Liberación de Solanas, Los Hijos de Ujú, Fierro, ¿no? No solo el peronismo y el antiperonismo, sino las propias internas del claro. peronismo en la década del 60 y del 70 se tramitaron a partir de Martín Fierro. Siempre recuerdo un libro que publicó Fiorangel del Giudice, ahí por el 72, 73, ¿no? Contemporánea a la película, la filmación de la película Los Hijos de Fierro, que después se estrenó mucho tiempo después, pero el libro se titulaba La Vuelta de Juan Domingo, poema que no es pa' gringos, ¿no? Y el Claro. apartado era, el Martín Fierro peronista aclaraba abajo por si hacía falta. Y entonces lo que hacía era una reivindicación de López Rega, de María Estela de Martínez, pero en clave gauchesca, y en detrimento de los infiltrados bolches, ¿no? que se habían mezclado con el movimiento. Entonces yo creo que así podríamos seguir conversando mucho tiempo. Yo creo, no, perdón, sí, para ir cerrando, Sí. pero vos decías antes, creo que rápidamente, de la capacidad de seguir mutando, no solo desde la crítica o desde el discurso, podríamos decir, segundo, ¿no? La crítica literaria, el ensayo, la historia, ¿no? También la crítica literaria se ha especializado mucho en los últimos años, y la crítica más académica ha renovado la manera de leer Martín Fierro, ¿no? Josefina Ludmer, Julio Schwarzman, Eli Alois, mencionamos recién, pero también creo que vos mencionabas un poco la serie de recreaciones, ¿no? Que ha tenido lugar en la literatura en tiempos recientes. Eh, y solo para una anécdota, pero el actual gobierno, ¿no? En 2020, en plena pandemia, el edificio que ocupa la Secretaría de Inteligencia, la Agencia de Inteligencia ahora, no sé si recordás que cambió el nombre de Martínez de Oz por José Hernández, ¿no? Que era donde estaba el hotel mítico donde José Hernández escribió su poema, pero también ahí había, y Martínez de Oz, por supuesto, no era el ministro de la dictadura, José Alfredo, sino que era un antepasado, fundador de la sociedad rural, ¿no? Pero bueno, ahí también hay un gesto de cierto nacionalismo cultural que dice que José Hernández, un estanciero del siglo XIX, miembro del régimen roquista, es más aceptable que Martínez de Oz, estanciero del siglo XIX, miembro del régimen roquista, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, porque uno escribió el Martín Fierro y el otro no, ¿eh? Efectivamente, y por la aportación de apellido también Bueno, habría que pensarlo ahí, sí, sí, claro, tal cual. Bueno, totalmente. eso es otra para pensar, ¿no? El Martín Fierro de algún modo subsumió la historia propia de José Hernández, ¿no? La famosa frase, muere el senador Martín Fierro. José Hernández quedó atrapado en su propio poema, y entonces ahí hay otra línea de exploración, seguramente para otra oportunidad. Pablo, para mí es un placer conversar con vos, Bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo más, espero que la gente que está escuchando lo haya disfrutado. Nosotros, por mi parte, bueno, agradecer al Museo de Arte Popular José Hernández por la invitación, y espero que se repita en otra oportunidad. bueno, igualmente un gusto charlar con vos, y sí creo que también así en el entusiasmo de seguir sacando ejemplos y tirando ideas, habla, bueno, del entusiasmo que nos acerca a las lecturas otra vez, a los críticos, a los historiadores, pero sobre todo al poema, ¿no? Que todavía se puede leer
con bastante felicidad, sobre todo para un argentino, ¿no? Que comparte ciertos códigos, la lengua, espacios, etcétera. Así que gracias, Matías, y gracias también a las autoridades, los empleados del museo y a todos los que están escuchando desde ya. Fue un placer, ¿eh? Hasta la próxima.